Listo, estamos grabando. Muy bien chicos, bueno, en la clase anterior nosotros habíamos hablado acerca sobre los sistemas del BIOS, que teníamos obviamente dos versiones que se utilizan en la actualidad, la que es la BIOS tradicional, el Legacy, y el formato de UEFI. Sí, sabiendo que el UEFI obviamente trae muchas mejoras debido a que el computador físicamente también tiene muchas ventajas. O sea, son más fuertes en memoria, más fuerte en procesador, más capacidad de almacenamiento y obviamente trae más recursos en la tecnología de la placa madre y todo eso. ¿Por qué? Porque son ya computadoras actuales. ¿Sí? Pero hay algo adicional más también en este tema, es que nosotros también tenemos que ver algo sobre la partición de los discos duros. En UEFI, normalmente la partición de disco duro siempre viene en formato GPT, ¿sí? Y MBR, que MBR significa Master Boot Record, ¿sí? Hasta donde yo recuerdo este de aquí. Y ese sigue siendo todavía muy utilizado. Pero el GPT, sin duda alguna, va a ser el reemplazo del MBR, ¿sí? Incluso, ¿qué es lo que dice aquí? MBR versus GPT. GPT, UEFI. MBR Legacy. Y como ya se está quedando atrás, quien obviamente está quedando en el mercado es GPT. ¿Sí? GPT. Obviamente este tipo de particiones ayuda obviamente a que el equipo sea más veloz. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es mejor para tu disco duro y SSD? ¿Sí? Sabemos que el disco duro, estamos hablando del hard disk drive o el HDD, que son los comunes, los discos duros más comunes en la actualidad, porque todavía existen muchísimos, a diferencia de un disco duro SDD, que es un disco duro sólido. No viene con el mismo mecanismo que el disco duro HDD, que es un disco duro mecánico. Eso todos ustedes ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? El hard disk drive, que incluso hemos nosotros desmantelado un disco duro para ver las partes internas, como es el eje, los platos del disco, el brazo actuador, el cabezal, el lector del cabezal, o sea, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Los imanes que hacen que funcione el brazo actuador, y bueno, y un sinnúmero de partes que trae obviamente el disco duro HDD, ¿sí? Y existe en la actualidad el famoso disco duro SDD, ¿sí? Que es un disco duro sólido y que no funciona como los mecánicos, ¿no? El SDD, la diferencia es que es como que tuviéramos un grupo de unidades USB en un mismo dispositivo, para darle obviamente más capacidad. Y también obviamente le da mejor velocidad. Rendimiento, digamos que entro en una pequeña eh, discrepancia, por decirlo así. El rendimiento en cuanto a la durabilidad, digamos que el HDD sigue siendo como que muy bueno, porque un HDD, un buen cuidado y todo, puede durar muchísimos años realmente. Y el SDD pues podría ser que tenga más desgaste y se pueda dañar porque funciona con circuitos sumamente pequeños, y al entrar a una calentura pues podría averiarse. No quiere decir que sea malo, porque por algo lo reemplaza, es porque es bueno también. Muy bien, listo. Vamos a leer un poquito lo que dice acerca de nuestro concepto aquí en la diapositiva. Cuando montamos una nueva PC, o sea, una nueva unidad de almacenamiento en nuestro equipo, o sea, está hablando sobre un disco duro, lo primero que nos va a pedir el sistema operativo, si se trata de Windows 7, 8 o 10, y que elijamos qué tipo de formato queremos que tenga la tabla de particiones en su interior. Muy importante esta parte de aquí, porque todos sabemos que al menos en lo personal, mi disco duro funciona o sea, tiene varias particiones. Déjenme incluso hacer una pequeña demostración para que ustedes vean las particiones que yo estoy utilizando en la actualidad. Déjenme compartir pantalla completa para hablar acerca solo de las particiones. No quiere decir que yo estoy utilizando GPT o estoy usando MBR. Sí, yo sí estoy utilizando todavía la parte antigua, por decirlo así. Bien, por ejemplo, miren lo que hay aquí. Existen 1, 2, 3, 4. Bueno, realmente tengo en realidad tres particiones que son utilizadas por mí. Esta de aquí la hizo automáticamente para lo que es el sistema, ¿no? Esto lo hace el sistema mismo. Esta partición yo no la creé.
pero esta partición y esta partición de acá y la partición de aquí sí que lo son. Es más, todas esas particiones pueden ser creadas en un solo disco duro. ¿Sí? En MBR puedo crear varias particiones, por supuesto que sí, pero no puedo sobrepasarme, obviamente, tiene sus limitaciones, a la diferencia de GPT. ¿Sí? Y bueno, y eso lo iremos hablando un poquito más adelante. Se la voy a mostrar como investigación, pero vamos a hablar un poquito. Una de las preguntas que les voy a hacer para la actividad que va a ver, en la investigación que les voy a enviar, es que en las comparticiones en MBR, ¿cuántas puedo hacer? Hay un límite. Los dos tienen límite, pero en el GPT es muy superior. ¿Sí? Hasta donde no recuerdo muy bien, pero creo que puedo hacer hasta como 8 particiones máximo, creo que no sé si es menos, o 4 máximo puedo hacer en la partición MBR, y cada partición no puede sobrepasarse el terabyte en MBR. En GPT cambia la cuestión. En GPT, en formato GPT, en esa tabla de particiones, pues se supera por mucho la cantidad de particiones que yo puedo hacer en un disco duro. Sí, creo que viene con un máximo de 128 particiones. Suena algo como que demasiado exagerado, pero bueno, así viene en la tabla. Y puedo hacer particiones de cada unidad de almacenamiento, la puedo hacer hasta de más de 1 terabyte. Entonces imagínense, es algo sumamente impresionante. Muy bien, y si ustedes se dan cuenta, yo en este momento estoy utilizando 2 discos duros aquí en mi unidad, en mi equipo, y les voy a presentar, ¿sí? Ya que tengo abierta la computadora, les voy a presentar cuáles son esas 2 unidades. Por ejemplo, aquí, bueno, no se logra ver porque tengo los efectos visuales, pero déjenme quitarle. Ahí está. Si ustedes se pueden dar cuenta ahí en este momento en la pantalla, este disco duro que se encuentra ahí es una unidad SDD, ¿sí? Y aunque ustedes no lo crean, este aquí es el sistema operativo. Lo que pasa es que esta unidad SDD que me pude conseguir solamente es de 128 GB, algo así es, ¿ok? O sea, es muy poco realmente en su capacidad de almacenamiento, ¿sí? Pero del lado de acá tengo el HDD, que ahí ustedes lo pueden observar, ¿sí? El HDD. ¿Qué está pasando? Yo utilizaba este disco aquí, ¿ok? Vamos a hacer déjame hacer un pequeño, fijar el por lo menos. Yo usaba este disco obviamente como disco normal, era mi único disco que tenía en la computadora, pero este disco está comenzando a presentar ciertos problemas en los sectores, ¿sí? Quiere decir que este es mi disco duro que yo utilizaba también como sistema operativo y para guardar la información. Este disco que yo estoy señalando tiene una capacidad de almacenamiento de 1 terabyte, o sea, me gusta en cuanto a su almacenamiento, ¿sí? De 1 terabyte. Pero aquí yo mismo tenía obviamente el sistema operativo y la información, ¿sí? Entonces como tiene problemas, ya está presentando problemas obviamente, en el sistema operativo a veces se me quedaba un poquito lento, se pausaba un poquito, que yo les comentaba en las clases que me estaba quedando, le decía chicos esperen un ratito que la máquina me está presentando cierta lentitud, es porque el sistema estaba instalado en este disco que tiene ya pequeños problemas en los sectores, o sea, pequeños problemas en los sectores de los platos de los discos, y lo reemplacé por el de acá, ¿sí? Lo reemplacé por el disco duro sólido. ¿Okay? ¿Qué fue lo que hice yo? Okay, pues desconecté obviamente la unidad donde tenía mi sistema operativo, obviamente no la formateé porque tenía la información allí, y lo que hice fue formatear el de acá para dejarlo como una unidad que sea la unidad del sistema operativo. Entonces en este momento yo estoy conectado con ustedes por medio del sistema, pero guardado en esa unidad sólida. Y la de acá la utilizo como un super pendrive internamente, o sea un disco duro de respaldo, para guardar la información y todos los archivos que yo tengo en mi máquina, ¿no? Incluso para no ocupar recursos, espacio, por ejemplo, ¿sí? Para no ocupar recursos, espacios en el disco. Normalmente los programas a veces me dicen dónde yo deseo instalar el programa, entonces se los mando a las unidades, las otras, a la de acá, para que no me ocupe espacio en el disco y así quedarme corto de espacio, ¿sí? Es una pequeña limitante que tengo por el momento. Hasta quizás más adelante conseguirme el disco duro sólido que tenga un super almacenamiento, entonces ahí sí. Muy bien,
Entonces chicos, eso era lo que les quería mostrar yo por el momento, que estaba obviamente enseñándoles que en este momento estoy usando dos discos duros en el computador, porque yo puedo utilizar una cantidad de discos duros en mi máquina, por supuesto que sí. Y el disco duro antes, que era obviamente mi unidad de almacenamiento, o sea, mi sistema de almacenamiento, solamente ahora es almacenamiento. Y el disco duro HDD es el de aquí y el de aquí. Estos dos, donde dice colegio, que le cambié el nombre, y acá donde dice F, donde yo guardo obviamente mis archivos como sistemas operativos. Aquí incluso tengo instalado el NetBeans, el OBS Studio, el Sublime Text. Estas carpetas son carpetas de instalación, donde normalmente cuando instalamos siempre se guardan en la unidad del sistema operativo, que es acá. Aquí está el sistema operativo. Y el sistema operativo, donde dice 110 GB, bueno, es porque está obviamente tomándose la de acá, también el almacenamiento que está ocupado. Esto de aquí obviamente es mi disco sólido, solo el de aquí. ¿Sí? Solo el de aquí es mi disco sólido. Quizás también este pedacito que es del sistema. ¿Sí? Entonces, este es mi disco duro sólido y este es mi disco duro mecánico. El de acá. Son dos diferentes, ¿no? Por eso es que me salen varias unidades de disco allí. Pero pueden ser esta misma cantidad en un solo disco duro de particiones, sí. En MBR, tanto como en GPT, lo puedo hacer. En GPT mucho más. Muy bien, entonces para ir directamente a la actividad, igual estoy grabando igual la actividad, vamos a hacer lo siguiente, no, pero Gonzalo ya estaba presentando. Vamos a ver una actividad, vamos a crear un trabajo. Y el trabajo es un trabajo de investigación, ¿sí? Vamos a poner aquí, investigación. Y las instrucciones les voy a poner cuántas particiones puedo hacer en MBR y GPT. Y ese es uno. Ahora poner cuánto a cuál, o pongámosle así, a cuánto puedo expandir. Cuando digo expandir, digo yo de la capacidad de almacenamiento, ¿ok? ¿A cuánto puedo expandir? Y entre paréntesis voy a poner almacenamiento cada partición de MBR y GPT. ¿Qué es lo que quiero que me investiguen? En este caso obviamente ya les quede la información a ustedes en la cabeza. Es que ¿cuántas particiones puedo hacer en MBR? O sea, si tú estuvieras usando un sistema de una tabla de particiones MBR, ¿hasta cuántas particiones yo puedo hacer en un disco duro? Si tuviera un formato GPT, una tabla de particiones GPT, ¿hasta cuántas particiones yo puedo hacer en el disco duro? ¿Y cuánto puedo expandir? O sea, ¿hasta cuánto es el máximo que yo puedo expandir en una partición MBR? Así es, 1 TB como el máximo. ¿Y hasta cuánto puedo expandir en el caso del GPT en la compartición de un disco duro en cada partición? ¿Sí? Entonces, eso de allí, si no me equivoco, tenemos el día de mañana también soporte. Eso vamos a revisar. Mañana nos dedicamos solamente a revisar, ¿ok? Esa tarea. Y la tenemos exactamente a las 12:30, si no me equivoco. Sí, 12:30. Muy bien, y el tema se trata investigación. Investigación. Muy bien chicos, creada la tarea. Voy a detener la grabación para compartirles el video más